Buenas noches. Hoy el periodista Jorge Lanata anunció que le van a iniciar un juicio al presidente Javier Milei. A ver, lo primero que le dijo es larretista, en alusión a Horacio Rodríguez Larreta. Nada, como dice Lanata, si aún cuando lo fuera, ¿qué pecado cometió? No, ninguno. Pero el problema es cómo siguió. Siguió diciéndole que si el Jorge Lanata estaba esperando un sobre para decir la verdad. Y ahí sí ya lo acusó de un delito, lo acusó de corrupción. Lo que no es nuevo en el presidente, no es nuevo en el presidente. Ahora, en el caso de Lanata, que tiene una trayectoria de décadas y que todos lo conocemos y que se ha enfrentado con todos los gobiernos, y todos sabemos que es un tipo honesto, que no es un tipo que ha recibido sobres nunca. ¿De qué estamos hablando? No sé, el presidente parece a veces que recién llegó a este mundo y recién conoce a la gente. A Lanata, algunos lo quieren, otros no lo quieren, los periodistas lo queremos, pero nadie puede decir que es un hombre deshonesto. Nadie. También hay otro periodista, Jorge Fontevecchia, que es el director de Perfil, que le va a iniciar juicio al presidente. A ver, ¿cómo empezó lo de Lanata? Empezó lo de Lanata cuando Lanata dijo, fue crítico de que el embajador de Israel estuviera ayer en la reunión del comité de crisis del gobierno presidido por el presidente Milei cuando llegó de Estados Unidos y a propósito del ataque criminal que había sufrido Israel de parte de Irán. Después se aclaró que el embajador de Israel había estado en los primeros momentos de esa reunión, nada más para explicar qué había pasado con el ataque de Irán a Israel, cuáles habían sido las consecuencias, cuál fue la reacción de Israel, de sus aliados, y que después de explicar la situación se fue y recién ahí comenzó la reunión formal del comité de crisis, cosa que Lanata también aclaró después. Quiero hacer un paréntesis sobre este tema, porque el mundo está viviendo dos guerras muy importantes. Y por ahí los argentinos no nos damos cuenta, porque estamos lejos de todo ese mundo, esa parte del mundo. Una es la invasión, que ya lleva varios años, la invasión de Rusia a Ucrania, que parecía que era un paseo de Rusia y tomaba Ucrania, no es un paseo, no está logrando su objetivo, pero cuestan vidas, cuesta sufrimiento. Y la otra es la guerra que empezó en Medio Oriente el 7 de octubre pasado, cuando el grupo terrorista Hamás invadió territorio soberano de Israel, secuestró a ciudadanos israelíes, algunos los mató. Todavía hay 134 secuestrados israelíes inocentes en manos del grupo terrorista Hamás. Esta es la verdad. En ese contexto, ayer Irán, atacó a Israel con 350 drones y misiles. En supuesta respuesta por un ataque que Israel le había hecho a un consulado de Irán en Siria la semana pasada, hace 15 días, donde había tipos importantes de la Guardia Revolucionaria iraní, temibles dirigentes de esa guardia, que como hemos visto todo ese mundo de Irán, en una resolución de la semana pasada de la Cámara de Casación Penal de Argentina, participó en el atentado que voló la AMIA. Israel siempre se habló de que Israel tenía una cúpula de acero, la llaman metafóricamente, en realidad son métodos militares, tecnología militar para contener a todo misil o dron suicida que llegue a Israel y no lo deje ingresar en el territorio de Israel.
esa cúpula funcionó perfectamente. Y la verdad que solamente entró un dron a una unidad militar israelí que no hizo grandes daños y sí hirió en otro lugar a una niña de 10 años. Eso fue todo lo que hizo. Esos 350 drones y misiles, lo único que hicieron fueron esas dos cosas. Con lo cual, tenemos que, como conclusión, decir hubo un triunfo de Israel y hubo una derrota de Irán claramente, claramente. Pero la pregunta que debemos hacernos, me parece a mí, es más profunda que esto. Porque esto es la coyuntura. ¿Qué hubiera pasado si Israel no hubiera tenido esa enorme, monumental tecnología que le permitió cubrir su cielo para que esos misiles y esos drones no ingresaran a su territorio? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sido de Israel en ese caso? Hoy sería un país devastado por 350 drones suicidas y misiles lanzados directamente de Irán hacia Israel. Volvamos al país, a Milei y a la nata. El problema de fondo del presidente es que acusa a los periodistas que no coinciden con él o que tienen una opinión distinta a la de él, de corruptos. Este es el problema de fondo. Más aún, en un reportaje que dio el sábado a un periodista muy de derecha norteamericano, le dijo que el periodismo argentino era la peor cloaca del mundo. La peor cloaca del mundo. El presidente comete dos errores: o generaliza sobre los periodistas sin dar nombres, o como en el caso de la nata, los nombra, pero no da pruebas. Lo acusa de un delito, pero no da pruebas. Y esto tiene que decirse de una buena vez. Un presidente no puede hacer eso. Un presidente de la nación no puede hacer eso en ningún lugar del mundo, tampoco en la Argentina. El presidente tiene todo el derecho a desmentir si hay una información falsa, a aclarar una noticia si es confusa, si la noticia no es clara. Todo el derecho del mundo. Lo que no puede hacer es calumniar y difamar a periodistas solo porque no piensan como él o porque dieron una información que fue en un momento confusa, después se aclaró, como el caso de la nata. A ver, presidente, y le voy a hablar a usted directamente por si me está escuchando. Acá muchos periodistas venimos de muchos años, de sufrir calumnias, injurias, difamaciones, persecuciones. Me estoy refiriendo al kirchnerismo en los años que estuvo en el gobierno y en los años que fue influyente en la política argentina. Y la verdad que creíamos que cuando usted llegara, las cosas iban a cambiar. Por supuesto, los gobernantes tienen su función y los periodistas tenemos nuestras funciones y a veces esas funciones chocan, se entrecruzan, hay tensión. Pero eso no puede llevar al presidente de la nación a declararle un estado de beligerancia permanente al periodismo, un estado de guerra permanente al periodismo. Usted estuvo varias veces en este programa. De mí acaba de decir que soy agresivo, que soy violento. Cualquiera que me conoce sabe que soy cualquier cosa menos eso. Y estuvo acá y se lo trató bien, fuera de cámara y frente a la cámara también. Después, porque dije o escribí algo, se enojó conmigo. Esta es la verdad. Pero le anticipo que no voy a cambiar. He sido siempre así y voy a seguir siéndolo. Otro tema. Hoy se reveló que 110.000 extranjeros están cobrando un subsidio que se llama Potenciar Trabajo. 110.000 extranjeros. La verdad que es difícil hablar de la inmigración en la Argentina porque la Argentina es un país de inmigrantes, todos en algún
lugar de nuestro antepasado hay un inmigrante. Pero depende del momento de las inmigraciones. Las grandes olas de inmigraciones en la Argentina fueron cuando el país crecía y realmente necesitaba inmigrantes para el trabajo de los inmigrantes para seguir creciendo. No es este el momento de ahora. No es ese el momento de ahora. Creo que habría que hacerse una diferencia entre los inmigrantes que llegan con una profesión, un oficio, hasta un trabajo ya contratado, y los que llegan sin ninguna herramienta y dependen del Estado para poder tener un plato caliente en la mesa todos los días. Y esta diferencia no es una segregación ni es una discriminación, por favor, no lo entiendan así. Es que la diferencia es fundamental porque este país, la Argentina, está viviendo un monumental ajuste de sus cuentas públicas y de su economía en general que pagan los jubilados, pagan los asalariados. Entonces es contradictorio que por un lado el mismo Estado le esté pagando subsidios para que subsistan a extranjeros y por otro lado le esté haciendo un ajuste brutal a sus jubilados, a sus asalariados. Eso de ayudar a los extranjeros lo pueden hacer y lo deben hacer y lo deberíamos hacer nosotros en otro momento, pero con países que ya tienen en su economía resuelta y su sociedad tiene un estándar de vida bueno. El kirchnerismo hizo uso y abuso político de la inmigración, tal vez y seguramente sin que los inmigrantes ni siquiera lo sepan. Lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de todo lo que se hizo en esos años que los periodistas, señor presidente, denunciamos y combatimos. Después de una breve pausa, el periodista Ricardo Roa. Auspician desde el llano. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. Ahorrá en el súper con Soy Tigre. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. Bien, señor, como les dije, el periodista Ricardo Roa, un gran periodista, en esto no soy objetivo porque somos amigos hace muchísimo tiempo, hemos sido también compañeros de trabajo. Él escribió el sábado una excelente columna con muchos temas, pero hubo uno que me llamó la atención y es que puso el foco en un señor que no conocemos los argentinos, que se llama Pablo Otero. Tiene produce tabaco, digamos, cigarrillos de segunda marca, pero que venden mucho. Y resulta que este señor no paga impuestos.
No, y hace 6 años además que no paga impuestos. ¿Y por qué no paga? Porque, a ver, porque convengamos que en el mundo hay toda una tendencia a subir muchísimo los impuestos de los cigarrillos para disuadir a la gente para que no fume. Y este señor vende cigarrillos y no paga impuestos. Sí. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es que el impuesto que hay al cigarrillo es un impuesto para beneficiar a las grandes marcas. Él dice, se puso este impuesto mínimo con un costo muy alto que es superior al que él tiene como precio de venta al cigarrillo. Entonces dice, yo en realidad estoy dispuesto a pagar, pero no puedo pagar este impuesto, porque es un impuesto que favorece sobre todo a las corporaciones multinacionales. Vos y yo tenemos que aclarar que todos tienen que pagar, todas las tabacaleras tienen que pagar impuestos altísimos, mucho más altos que lo que se paga acá. Absolutamente. Es como todo, es una media verdad, en realidad es una mentira, más que una media verdad. Porque lo que incluye esto de mentira es la justificación de no pagar impuestos para meterse en el mercado de una manera absolutamente beneficiosa para Otero y generar, como generó en todos estos años, algo así como la toma del 30 y 30 y pico % del mercado. Esto le dio a Otero Muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Es un tercio del mercado de cigarrillos. Claro, y una enorme cantidad de dinero, con el cual Otero genera una caja política muy importante, como la que hemos contado en algún momento del seguro. Esta es una caja de la política, con una particularidad. Es una caja de la política protegida por jueces. A diferencia de los seguros, que son negociaciones en el Estado, fuera del Estado, en donde son funcionarios con empresas, acá, en el caso de los cigarrillos, del tabaco, que incluye otras cosas, como por ejemplo contrabando, como existe falsificación, en el caso del tabaco, lo que existe es, desde hace 6 años, una permanente protección de jueces amigos que le permiten a Otero mantenerse en este estado en el que incluso la Corte dijo, señor, tiene que pagar, y en la práctica no sigue pagando. Pero como la Corte Suprema dijo, usted tiene que pagar. Así sí, claro, porque llegó ¿Y en un quién momento, le dice que no pague? le dice otro juez que dice, no, mire, le doy un amparo porque en la cuestión de fondo, esta ley que le quieren aplicar a usted es inconstitucional. Es decir, primero hubo un amparo sobre la decisión de pagar el impuesto. Después la cuestión de fondo, los jueces, varios y cámaras también, dijeron, señor Otero, esta ley es inconstitucional. Con ese argumento, Otero sigue funcionando hasta ahora en la misma situación en que arrancó, es decir, no pagando impuestos y generando en el mercado una situación totalmente... Hay un juez conocido en todo esto. Hay varios conocidos. Pero hay uno muy conocido en estos días, sí. que es Lijo, el juez Lijo. Bueno, Lijo le dio una mano en plena feria judicial, que habilitó la feria. Es decir, para que un juez, te aclaremos, para que un juez habilite la feria de enero, tiene que ser un caso de vida o muerte. Absolutamente. Sí. Y él habilitó la feria de estación. Y con este argumento que fue, se presenta el abogado del señor Otero, que es muy conocido además, se llama Rusconi. Ah. Es un viejo... Sí, abogado de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner. David. Lázaro. ¿Y qué dice el señor Rusconi? Oigan, señor juez, mire, acá en la ley de bases del gobierno, donde está el artículo que cambia el impuesto al tabaco, participó un señor que fue empleado de Philip Morris. Ese fue el argumento. Era un señor que aparentemente trabajó con Sturzenegger, uno de los redactores de la ley. Con ese argumento pidió habilitar la feria para que actúe el juez. Y el juez se lo concedió. Es terrible, ¿no? Porque además esa era la ley de base que ni siquiera la ley de base se aprobó y que además era un artículo, que ni siquiera se aprobó. Pero que además no está claro primero si lo puso Sturzenegger. Porque además ese es otro. Pusieron la primera versión de la ley y ahora lo sacaron. Claro, porque esta fue la segunda parte de la historia. Esto fue una instancia judicial. Luego en la política aparecen 3 representantes de 3 bloques distintos, que llevan adelante
llevan adelante una propuesta común finalmente para bajar este cambio al impuesto al tabaco. Uno de ellos es Castañeto, el que fue... Claro, que eso te iba a decir, porque también hay políticos, el hombre es democrático. Sí, sí. Hay de todos los colores. De todos colores. Este Castañeto, que es peronista, fue... Castañeto fue, además, el último cargo, es un arquero de fútbol conocido, Gimnasia de Esgrima, defensor del Belgrano, además. Castañeto, que fue muy próximo, pegado a Alicia Kirchner, termina siendo el jefe de la FIP, con Alberto Fernández. Así es. Desde la FIP, él es el que permitió que no cumpliera Otero, que no se cumpliera finalmente el fallo de la Corte. Él fue fundamental en este proceso. Ahora, como diputado... Pero también tiene diputados de PRO, tiene diputados de La Libertad Avanza. Sí, de todo, sí. Que lo rodean. Sí, que lo protegen, efectivamente. Ahora, en tu nota hablabas de que este señor tiene una vida de lujo increíble. Sí. Aviones particulares, barcos. Barcos, sí. Corre Porsche, como vos, digamos que corre un Porsche. Un Porsche, sí, un Porsche. Un Porsche, la carrera. La carrera que acompañan la Fórmula. Nunca he visto un Porsche en serio. Sí. Corre un Porsche en Europa. En Europa hay una carrera que acompaña la Fórmula 1. Bueno, allí estuvo el señor Otero con su vehículo. Es un personaje muy importante por lo que representa como caja política, porque no solamente es esto, hay espías participando, hay un embajador de la AFI en Paraguay, que es el Centro Regional de Contrabando de Cigarrillos, y hay toda una, cantidad de lobistas de la política y de la justicia, o de la política en la justicia, que lo han acompañado estos años y que responden a lo que vos preguntás. Él puede hacer esto por esa razón. Ahora la Corte volvió a pedir el expediente. Es de esperar que le dé un corte a la Corte Suprema. La Corte Suprema, sí. Quería hacer una pregunta a propósito, seguramente estabas escuchando lo que decía la Nata. ¿Vos tenés alguna opinión sobre estas cosas del presidente con los periodistas? A ver, yo me pregunto, ¿por qué lo hace? ¿No? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace? Si fuera una estrategia para ganar popularidad o para ganar adhesiones, supongamos que Santiago Caputo le dice, mira, tenés que hacer esto, pelearte con la Nata, pelearte con Fernández Díaz, hacer otra cosa, decir, con lógica tuitera, digamos, con lógica de cultura tuitera. Te dicen algo, subí y descalificá. Si fuese eso, que fuese una estrategia, yo estaría más tranquilo, porque diría, finalmente, esto tiene una racionalidad, que es la racionalidad de la pelea política. En Milei creo que hay otra cosa, que es un tema personal, emocional. Eso es lo complicado. Porque hoy le está yendo mucho mejor en la economía que en la política, ¿no? Tiene un montón de frentes abiertos. En la política sí, del Congreso no sacó nada importante hasta tiene ahora. Frentes abiertos incluso en su propio partido. Ahora, por otra parte, siempre la política y la economía se juntan en un momento. Sí. No es que van paralelas. Él, que está en una situación política complicada y en una buena situación económica, está mal entonado. Por eso puede decir, como acaba de decir, que si hoy hubiese elecciones, ganaría en primera vuelta. Y está pasándole facturas a periodistas que lo han criticado en algún momento. Mirá, un periodista que los dos conocemos le manda un chat a Milei y le dice algo crítico, pero muy suavemente crítico, sobre la actitud de Milei con un periodista paraguayo. ¿Te acordás? Sí, claro. Y él le contesta, le dice así, vos estás desinformado, no entendés nada, este periodista fue hace 3 años el que me dijo tal cosa, y vos sos peor que él si lo apoyás. Esa fue la respuesta en un chat privado. Es decir, que si en un chat privado con un periodista dice lo que dice, en una reacción pública está diciendo lo mismo. Acá no hay, a mi modo de ver, una estrategia para ganar puntos. Claro, ni hay un Milei privado y otro público, no, son lo mismo. No son lo mismo. Ahora, ¿hasta cuándo? Porque, digamos,
es porque le va bien, si le va a caer un poquito en las encuestas va a mejorar, o va a doblar la apuesta, no sé. Porque esto me hace acordar, la verdad, a muchas cosas que pasamos con el kirchnerismo. Yo lo recordaba recién, pero Cristina hacía esto también, Sí. no Néstor, pero Cristina hacía esto, Sí. permanentemente. Sí, descalificaba, hacía además, escrachaba. Sí, sí. Escrachaba, sí, sí. ¿no? Usaba el poder para decir de pronto un jubilado que compraba dólares para el hijo, inmobiliario. Esta es una cosa que es agredir, descalificar. No, y que además te acusa de un delito. Y te acusa en este caso de un delito porque somos todos Pero- ensobrados. Pero Sí. sí, a todos nos Sí. acusa de eso. Sí. La Nata, hoy porque lo nombró a él personalmente, pero cuando habla de los periodistas ensobrados, claro. de los periodistas pauteros. Vos sabés que yo tengo una historia que a mí, hasta ahora no me sacó lo de pautero, pues debe ser porque sabe. En el 2004, yo le mandé una nota, cuando empezó a hablarse de la pauta de Kirchner, que le daba a los amigos, a los enemigos, yo le mandé a Kirchner una nota formal pidiéndole que retire toda la pauta oficial de mi porque no me quería haber metido en esa polémica. Nunca más ningún otro presidente la restituyó, así que nunca tuvo pauta. Y debe haber un montón de periodistas así. Lo que pasa es que puede haber también algunos que hayan vivido de pauta, esto es cierto, pero no vamos a decir que todos los periodistas son santos porque no es así. Pero me parece que la generalización de él a un colectivo que él ve como parte de la casta. Sí. Él hace cosas que tienen, por ejemplo, ataca al centrismo ahora, ¿no? Como si quiere ir por esos 20% de los votos que logró sumar en la segunda vuelta. Ataca por ese lado, que creo que eso responde a alguna idea de estrategia política. Y con los periodistas tiene esta actitud ahora de descalificar, no de, como decías vos, de aclarar un tema, de discutir, decir, mira, yo pienso distinto, como corresponde, porque además es totalmente asimétrica la relación de él en un punto con los periodistas. Él es el presidente. Obvio. Él es el presidente, es el poder. ¿Qué significa que él haga estas cosas desde el punto de vista de la sociedad? ¿Te acordás cuando Kirchner mismo, porque Kirchner lo hizo alguna vez con algún periodista, Sí, sí. lo hizo con un periodista de Clarín, puntualmente, en una conferencia de prensa? Sí, sí. A vos te mandan para hacer tal cosa, ¿no? Es el escrache Sí, es el autoritarismo. de alguien que tiene un poder que no es comparable con ningún otro poder. Con ningún otro. Con ningún otro poder. Yo, a ver, pero pienso, ¿por qué él no habla del kirchnerismo, no habla de Cristina Kirchner, no habla del peronismo, no habla de los radicales, no habla de los radicales? Un poco, habla del centro. Si al centro lo ataca, porque está en una actitud, me parece hoy, de polarizar todo lo que pueda, desde el punto de vista del mensaje. ¿Pero con quién polariza? Porque él del kirchnerismo no habla. Claro, no, él va a polarizar en un momento con el kirchnerismo. Él lo que quiere es ser el líder, el jefe, la expresión del otro sector. Por eso ataca, me parece, más al centro. Cuestiona y no cuestiona el kirchnerismo. Lo que ha hecho con el kirchnerismo son cosas que nosotros hemos contado, que es la de, por un lado, hacer en muchas reparticiones y organismos cambios cosméticos, que significa que en la práctica esos organismos sigan hoy conducidos por los mismos funcionarios. Algunos de Cristina Kirchner. Y muy importantes. Sí, sí. Sí, que uno podría pensar, bueno, parte del problema de Milei es precisamente que no tiene estructura, no tiene equipo, y cierto, y quizás no le alcance para ocupar todos los lugares que deba ocupar. Pero es muy manifiesto en algunos lugares cómo ha dejado la situación prácticamente igual a la que tenía. Déjame que te haga una última pregunta. Estos señores de los que estábamos hablando, como Pablo Otero, el dueño de la tabacalera Sarandí, estos señores que están ocultos, que tienen mucho poder, que manejan jueces, manejan políticos, que manejan una fortuna incalculable, ¿hay muchos en el país? Según tu intuición, porque obviamente si lo supiera ya lo hubieras escrito, sí. pero según tu intuición.
no creo que de esta magnitud. Hay otros. En el mundo, por ejemplo, de los seguros, los que descubrimos son varios que también, de la mano del kirchnerismo, han hecho fortunas increíbles. Ahora, personajes como Otero, no sé si hay tanto, porque él también convive con una economía en negro, con una economía, digamos que es en parte legal y en parte es ilegal. Claro. Y esto lo hace en un punto un personaje diferente. Te agradezco mucho, Ricardo. Gracias. Una pausa y vamos a estar con Fausto Espotorno, un economista que todos conocemos, pero que además ahora forma parte del comité de economistas que asesora al presidente Milei. Bien, como les dije, el economista Fausto Espotorno, que nosotros conocemos, estado muchas veces acá, pero ahora la novedad es que también forma parte del comité de economistas que asesora al presidente Javier Milei. ¿Cómo funciona ese comité? Mira, el comité está pensado, es obviamente ad honorem, es más bien una idea de tener un grupo de... Es para ustedes casi honorífico, ¿no? Es honorífico, para aconsejen en temas que van más allá de la coyuntura. O sea, no nos metemos en temas de estar trabajando en el Ministerio de Economía o ni que esté manejando el presidente del Banco Central, porque eso ya está en marcha, ¿no? Y no valdría la pena y sería medio ruidoso que alguien se meta en el medio. El comité está pensado para pensar las cosas que se vienen más adelante, ¿no? Por ejemplo, caso de inteligencia artificial. ¿Hay opciones, hay posibilidad de que Argentina se meta en ese mercado? Hay posibilidades. Argentina es un país que la inteligencia artificial, todos estos temas requieren mucha energía, requieren ciertas regulaciones que en algunos países no están pudiendo ejecutarse. Bueno, hay algunos requerimientos que Argentina podría tratar, sobre todo el tema energético, donde podría meterse. Bueno, ¿cuáles son las capacidades de meterse en esos temas? Y así ese tipo de cosas pensando, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer después de todo esto, ¿no? Vos entendés que cuando una Argentina resuelva, pongámosle, el gobierno tiene éxito en bajar la inflación, tiene éxito en salir del cepo, tiene éxito, bueno, y después, ¿qué nos queda? ¿Qué se viene después? Hay un montón de temas económicos globales que están dando vuelta, que por ahora nosotros estamos ajenos a eso. ¿Y el presidente participó de alguna reunión de ustedes? No, todavía no. Recién empezamos a juntarnos, ¿no? Pero la idea es justamente tratar temas que van más allá de los temas que ya conocemos, que es la ley de bases, el ajuste fiscal. Porque en algún momento nos vamos a encontrar con la realidad económica que hoy está en todo el mundo dando vueltas, ¿no? Ya te dije, inteligencia artificial, hay temas en algunos sectores que también preocupan en el mundo. Bueno, acero también. Hay varios temas ahí que hay que prestarle atención, pero bueno, hoy para nosotros estaban fuera del radar, ¿no? Decime, te voy a traer de aquí ahora, en el comité estás pensando en el más allá, pero aquí ahora. ¿Qué datos hay sobre cómo le está pegando a la sociedad este ajuste? A ver, ahí tenés dos tipos de datos que son incongruentes entre sí. Y tienen sentido eso. Por un lado vos tenés, obviamente, el dato de la baja en inflación, que eso es la parte positiva del programa. Y del lado de la actividad en general, si yo tomo el PBI en general, lo que llamamos la actividad total de la economía, lo que vemos es que en febrero parecería ser que tocó un piso la actividad económica. O sea, febrero, cuando miramos febrero contra enero, febrero fue más actividad económica que enero, ajustado por estacionalidad, sacándole todos los efectos estacionales. Y marzo, abril y mayo sabemos que va a ser mejor, porque viene la cosecha, porque comparado con el año pasado fue mucho mejor. Con lo cual, a nivel general, vos decís, esto no está tan mal en materia de la actividad. Ahora, cuando te metes en tema consumo... Bueno, ahí te va a decir, porque digamos, ¿cuándo la gente va a poder salir de este momento que todo lo que recibe son aumentos? Bueno, eso para mí va a llevar un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien, cuando uno mira las paritarias... ¿Qué es un tiempo? Y yo calculo que para fin de año vamos a estar viendo recién alguna recuperación de la capacidad de consumo de la economía, ¿no? Hay dos razones. Hay una razón que es heredada y una razón que es obviamente parte del ajuste. La razón heredada, ¿cuál es? En realidad, cuando uno mira
la actividad económica y lo que es el ingreso familiar se viene cayendo desde mediados del 2022. No es que ahora. Casi 2 años. Casi 2 años. O sea, y de hecho, si uno mira de largo, el salario real viene cayendo del 2012. Pero bueno, ahora la cosa viene del 2022. ¿Qué pasó? Voy a hacer un poquito de historia de corto plazo. Tuviste el COVID, la recesión del COVID, se recupera la economía. Eso se empezó a recuperar hasta el 2022 y en el 2022 llegó a un máximo, que es el mismo máximo que Argentina tiene en capacidad económica desde el 2012, que nunca lo puede pasar porque no invertimos nada. Entonces cada vez que tocamos el máximo de nuestra capacidad productiva, volvemos a caer. Eso fue final de 2022. Ahí empezó a caer la actividad económica, el consumo, etcétera. En el segundo trimestre del año 2023, obviamente se desplomó aún más por la sequía, pero pasamos el segundo trimestre, ya salió la sequía. Y cuando salimos de la sequía, empezó el plan platita del gobierno anterior. Y eso infló el consumo astronómicamente, al punto que fue la época en que decíamos, che, la gente le quema los pesos, se los saca de encima para consumir cualquier cosa con tal de... claro, porque la inflación era alta. La inflación era alta, el gobierno emitía el pesos. El dólar todo el tiempo se escapaba. Del otro lado el gobierno emitía pesos, pero acá hay un problema. Si yo tengo estas 2 copas de agua y yo emito pesos, vamos a pelearnos dos y todos los que estén acá para ver quién se lleva las copas de agua. Entonces, pero las copas son 2, las copas son 2. Entonces la capacidad de la economía de hacer más copas no existía y el problema es que los precios subían y cambiábamos lo más rápido posible las copas de agua por pesos. Tal es así que el año pasado el PBI cayó 1,6% y el consumo creció 1,2%. Que es contradictorio. Que es contradictorio, pero bueno, porque está todo inflado. Eso es lo que los economistas llamamos un proceso de desahorro. Si tu ingreso te cae y aumentas tu consumo es porque desahorras. Porque no estás ahorrando nada. No solo no estás ahorrando, estás consumiéndote ahorro. Obviamente a un periodo de desahorro le sigue un periodo de ahorro. O sea, en algún momento eso te tiene que recomponer. O sea que yo te hubiera dicho, pase lo que pase, lo más probable es que este año el consumo le hubiera ido peor que la actividad económica, ¿no? Porque viene la vuelta de ese proceso. Ahora, noviembre, apenas tenemos elecciones, se acabó el plan platita y se acabó el consumo ese que tuviste, ese boom de consumo que tuviste. No, y después vino el ajuste, ¿no? Claro, entonces ya en noviembre empezó a caer poquito, diciembre, y en diciembre vino el cambio del tipo de cambio y ya se desplomó. Y a partir de ahí estamos viendo un consumo que viene cayendo. El salario formal privado más o menos la viene peleando como ingreso, pero lo que pasa es que ahora le suben las tarifas, el impuesto a las ganancias, etcétera, y eso va a hacer que no todas las mejoras, las paritarias no alcance para recomponer el consumo. Y del otro lado tenés el empleo informal, que es el 40%, ¿no? Ese es 40%, y ese además es el que más viene creciendo en Argentina. En los últimos 6 años más o menos, de 1,5 millones de puestos de trabajo que se crearon, 1 millón son informales o semiformales. Ahora, ¿por qué? Te hago una pregunta que tal vez vos no tengas la respuesta, o no seas el especialista para hacerlo, pero ¿por qué los sindicatos nunca hablan del empleo informal? Que además es algo que lo afecta a ellos, porque el empleo informal no aporta al sindicato, no está afiliado al sindicato. Yo creo que ahí hay me imagino yo, hay una pelea por quién pone la plata para que eso se formalice. Vamos a poner de la manera. Para que sea más fácil contratar un empleado porque eso es el 40%. Digamos, hay 3 opciones. Casi la mitad de los trabajadores están en negro. Claro, o le pedís ridículamente a las empresas que contratan informales que paguen todo el costo de formalizar, que obviamente no lo hacen porque no lo pueden hacer, o le pedís al gobierno que baje los impuestos que cobra el empleo formal, pero eso se sirve para sostener las jubilaciones, o el sindicato permite que se flexibilicen las normas y no se mete tanto en el mercado laboral. Bueno, hay un problema de negociación. ¿Quién pone la plata? ¿Quién pone la diferencia para que el empleo se formalice? Y obviamente la negociación entre gobierno y sindicatos siempre tiende a decir, bueno, que lo hagan los empresarios informales, que obviamente no lo pueden hacer. Y que por lo general son empresarios chicos, ¿no? Porque las grandes empresas no tienen trabajadores negros. No, mira, para que te des una idea de tamaños, estos son números antiguos, pero básicamente en el sector formal hay 6 millones de trabajadores formales, hay unos otros 6 millones de informales. De esos 6 millones formales, 3 millones son en empresas grandes, 3 millones en pymes, más bien medianas que pequeñas. Y después los otros
6 millones son informales, están en pymes, pymes o micropymes, ¿no? Por eso sé que las pymes contratan la mayor parte del trabajo, porque contratan 3 más 6, 9 en promedio. Pero ahí tenés un mercado que, digamos, el tema de la formalidad es quién es al final, quién paga el pato, Claro. ¿Quién lo va a hacer? Déjame que te haga una pregunta que es, porque ayer, digamos, se agravó una guerra en Medio Oriente que ya estaba desde el 7 de octubre pasado, pero se agravó con el ataque de Irán a Israel. Hoy el mundo está muy interconectado, todo lo que sucede en cualquier lugar del mundo tiene repercusión en todas partes del mundo. ¿Cómo nos puede repercutir eso? ¿De qué manera? Mira, vamos a ponerlo como una hipótesis, porque la verdad es que no sabemos todavía. Directamente poco, porque cuando ves cuánto le exportamos a Israel y a Irán, entre los dos son 600 millones de dólares, no es nada, es muy poquito de los prácticamente 80.000, para redondear, millones de dólares, 70.000, 80.000 millones de dólares que exporta Argentina, 600 millones de dólares no hace al número. Ahora, donde sí puede impactar es si eso termina impactando en el precio del petróleo. En el contexto actual, ¿cuál es el contexto actual internacional? El contexto actual internacional es Estados Unidos viene peleando la inflación desde hace rato, la Reserva Federal subió las tasas de interés, la suba de tasas de interés no es bueno para Argentina, porque Argentina más bien es... Pues como deudor, como siempre. deudor por un lado, pero además, si el bono del Tesoro norteamericano, que es el activo más seguro del mundo, te paga una tasa de interés alta, ¿para qué te vas a tomar riesgo de venir a invertir en Argentina? Entonces, suele pasar que cuando Estados Unidos tiene la tasa de interés alta, es muy difícil, por más que haga los deberes y todo, y sea una buena apuesta, la verdad es que son pocos fondos los que vienen a los países que son emergentes. Entonces, tasa de interés alta no es bueno generalmente para Argentina, además de que tienden a hacer bajar los precios de los commodities. Porque justamente vos Estados Unidos pone una tasa de interés alta para bajar la inflación, lo que implica que los precios de los commodities no pueden subir, porque justamente es lo que quieren lograr. Los commodities son bienes. Entonces, ¿cuál es el problema hoy? El problema, la semana pasada salió la inflación de Estados Unidos y salió peor de lo que esperaba el mercado. Y lo que está diciendo la Reserva Federal es, bueno, mirá, si la inflación está dando peor de lo que esperábamos y la actividad económica mejor, la verdad es que no hay ninguna razón para empezar a bajar la tasa de interés. Y si encima empieza a subir el precio del petróleo por los conflictos en Medio Oriente, el precio del petróleo pega en todos lados, pega en la logística, costos. Y la Argentina es importador de petróleo. Y en Argentina, en todas partes del mundo, en Estados Unidos más. Claro. Con lo cual es muy probable que la Reserva Federal diga, bueno, ya la inflación dio mal, no hay indicadores de que haya una recesión fuerte en Estados Unidos, y encima me ha subido el precio del petróleo, no bajo la tasa de interés nada, o peor, la vuelvo a subir. Claro. Y eso es malo para el ingreso de fondos a la Argentina. Te agradezco mucho, Fausto. Muchas gracias. Una pausa y voy a estar con Ricardo Gilavedra. Bien, como les dije, estoy con el doctor Ricardo Gilavedra, que todos lo conocen, es presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital, es ex camarista de la Cámara que juzgó a las juntas militares, en fin. Lo primero que quería preguntarte, Ricardo, es a propósito de un fallo que hubo el fin de semana, el viernes, de la Cámara de Casación sobre el tema de Irán, donde fue muy duro el tema de la AMIA, acusándolo a Irán de una manera muy dura. ¿Cuál es tu opinión de eso? A ver, es el fallo sobre el encubrimiento. Así es. Es decir, no es sobre el atentado, sino sobre las acusaciones que... Pero lo acusa a Irán. En el primer voto, muy duramente, en los otros no aparece tan claro, pero descartan la pista siria. Y por cierto, los imputados que están en la causa son los iraníes. Claro. Son los funcionarios de Irán a los cuales Argentina le ha pedido la captura, etcétera. Así que el objeto del expediente es sobre los imputados que son ciudadanos iraníes, ¿no? Claro. Decime, ¿esto a vos te hizo recordar algo lo de Nisman? Porque Nisman lo que decía, era lo que dice el voto Maíquez, digamos, ¿no? Así que acá hubo una gran responsabilidad de Irán y en todo caso Cristina con el tratado, Cristina Kirchner, los protegió. Eso está por verse, pero
el tratado fue un error. Es que en realidad esa es la hipótesis de la causa. Ujú. Es decir, la causa judicial se asienta en la responsabilidad de Irán. Y esto, más allá del fallo de casación, venía siendo corroborado por distintos tribunales intermedios. Y, por supuesto, esto arroja a lo inexplicable que resultó el memorándum ese con Irán, verdaderamente inexplicable, ¿no? Porque la propia presidenta en un momento dado, en Naciones Unidas, etcétera, le reclamaba a Irán que entregara a sus hombres, ¿no? Y acá lo que aparece claramente es que para la justicia argentina ya había un culpable que lo ratifica la Cámara de Casación. Es correcto. Es correcto. Y Cristina acuerda con el culpable para la justicia argentina. Acuerda con y en un procedimiento que tenía el memorándum que desdibuja la justicia argentina, porque crea una comisión de la verdad que iba a evaluar la veracidad o no de las pruebas. Así es. Por supuesto que ese dictamen no iba a ser vinculante, pero que esto sin lugar a duda menoscababa la jurisdicción argentina, ¿no? Es decir, que era como una cesión de jurisdicción judicial argentina. Sí, con un argumento pueril, que era de que de esta manera se podía avanzar la investigación. Yo sinceramente al día de hoy no encuentro ninguna explicación razonable por qué se firmó ese memorándum. Claro. En las últimas semanas se produjo la candidatura, la nominación de 2 personas para la Corte Suprema de Justicia. Una es una vacante que ya está, la otra es una vacante que se va a producir a fines de diciembre. Pero hay la candidatura más cuestionada es la del juez federal Ariel Lijo. Vos como presidente del Colegio de Abogados, ¿cuál es la posición del colegio? ¿Cuál es tu posición? Presidente hasta mañana que hay elecciones, ¿no? Así es, mañana tenés elecciones. Suerte. A ver, primera cuestión, y que esto por supuesto, yo lo he dicho a título personal, el colegio no se ha expedido precisamente por el proceso eleccionario. El primer principio de un régimen democrático es la no discriminación. Uh-huh. Y por cierto, nosotros tenemos un sujeto, en el caso de la mujer, que ha sido discriminada por siglos. Y para paliar esta circunstancia se han dictado convenciones internacionales, convenciones interamericanas, nuestra propia Constitución Nacional, que tratan de posibilitar el acceso de la mujer de los cargos de mayor jerarquía. Y esta es una tendencia universal. La tiene la Corte de Estados Unidos, la tiene la Corte Interamericana, que... Bueno, pero además el decreto Sí, el decreto 222 habla de la paridad de género. Correcto, y el federalismo. En consecuencia, primer punto, yo creo que es inaceptable y es un déficit democrático tener una corte integrada por hombres. Segundo aspecto, las características de los candidatos. Aclaremos, si estos 2 candidatos llegan a la corte, vamos a tener una corte integrada por 5 hombres durante 10 años. Sí, sí. Más o menos. Para mí es inaceptable. Segunda parte, las características de los candidatos. La credibilidad de un juez depende de la confianza que despierte en la gente. Al juez no lo vota nadie. Tiene una legitimación indirecta con el acuerdo del Senado. Por lo tanto, es muy importante que la designación de cualquier juez, y en el caso de la Corte, con mayor razón, sea de gente que es insospechable, que despierte esa confianza. Gente cuyos antecedentes, cuya trayectoria, etcétera, merezcan respeto y que sean inatacables. Esto me parece que es central. Y es central, sobre todo en momentos como lo que está viviendo la Argentina, en el cual yo creo que la independencia de la justicia tiene un valor en este momento estratégico. Y digo estratégico porque le corresponde a la justicia poder defender el valor de la Constitución. Que todas las políticas del gobierno, o cualquier otra, se desenvuelvan dentro de la Constitución. Y hay una tendencia de todos los gobiernos, con algunas excepciones, por supuesto, de tratar de cooptar la Corte para que no lo controlen. Esto es una tendencia... Creo que todos los gobiernos peronistas han hecho eso. Todos. Y las denuncias que se han hecho hasta ahora es que Milei trata de hacer lo mismo. Y hasta sus propias manifestaciones, cuando dice que hay 3 jueces de la Corte que no son amigables con el DNU. ¿Qué quiere decir eso?
Claro, pero ahí no comete otro error, otra infracción, digamos, que es darse por enterado de lo que está pasando con una causa judicial. Que el presidente, según tengo entendido, la Constitución Sí, se no lo tiene que prohíbe. intervenir en ninguna causa judicial. No puede estar enterado, además. Sí, correcto. Bueno, a ver, eso me parece una cuestión menor. Lo que yo creo es que le corresponde a las autoridades políticas fortalecer la independencia, no menoscabarla, no tratar de tener una corta dicta. Es muy importante la cuestión esta. Y yo creo también de que estamos viviendo, por supuesto, la Argentina está en una situación muy delicada, pero yo creo que tenemos que tratar de fortalecer algunos principios básicos del sistema democrático. Porque cualquier política pública, privatizaciones, estatizaciones, un gobierno más liberal, más conservador, pero tiene que hacerse dentro del marco de la democracia constitucional y con los valores de la democracia. Independencia de poderes, por supuesto de la justicia, libertad de expresión. Esto me parece una cuestión, porque es un presupuesto de cualquier régimen democrático, la libertad de expresión. Y yo creo que tenemos todos, de tratar de que todas las acciones de gobierno se desenvuelvan dentro del contexto democrático, ¿no? De ahí no podemos descender. Muchas gracias, Ricardo. Al contrario. Y suerte mañana. Suerte. Muchas gracias. Se nos terminó el tiempo a los dos. Chau, hasta el lunes.